Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de interrogantes. Como ya pudieron leer en el título, vamos a hablar de *Andercel y Kerem Bürsin, y una descripción de ella que al parecer impactó muchísimo a él, sí, así como lo escuchan. Un momento que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y entre los fans de esta querida pareja turca. Si son seguidores de estas series y de estos actores, prepárense porque vamos a desgranar este acontecimiento que ha generado tanta expectativa. Y antes de que nos vayamos de cabeza a este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. La noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco, y por extensión, a todos sus seguidores alrededor del globo, gira en torno a un comentario, una descripción, una observación que Andercel hizo sobre Kerem Bürsin, y que al parecer, tuvo un efecto realmente profundo en él. Para quienes no están tan al tanto, Ande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie, Senkalkam, y desde ese momento, su química en pantalla y su posterior relación en la vida real capturaron la atención de millones. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, generando miles de publicaciones, especulaciones y, por supuesto, admiración. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Ande? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Kerem? La información que ha circulado, a través de diferentes medios y reportes de fans, apunta a una anécdota específica que se compartió en alguna entrevista o evento. Al parecer, Ande estaba hablando de Kerem, quizás en un contexto de su trabajo juntos o de su personalidad, y emitió un comentario que no fue el típico elogio superficial. Fue algo que pareció ir más allá, que tocó una fibra sensible en Kerem, provocando una reacción visible, o quizás, una reflexión interna muy fuerte. Los detalles exactos del comentario pueden variar según la fuente, pero el consenso general es que fue una descripción honesta, quizás un poco vulnerable, o una apreciación profunda de algún aspecto de Kerem que él mismo no esperaba que fuera notado o valorado de esa manera. Imaginen la escena. En medio de preguntas de flashes de cámaras, Ande, con esa dulzura que la caracteriza, suelta algo que hace que Kerem se detenga. Algo que lo desarma un poco, que lo sorprende gratamente o incluso que lo conmueve. No se trata solo de decir es guapo o es talentoso. Se trata de algo más íntimo, más personal. Podría ser una apreciación de su fortaleza interior, de su resiliencia, de su forma de ver la vida, o quizás, de alguna cualidad que él mismo duda poseer y que ella, con su perspicacia, ha sabido identificar y verbalizar. Y la reacción de Kerem, eso es lo que realmente ha cautivado al público. Dicen que su rostro cambió, que se le vio pensativo, quizás con una leve sonrisa que denotaba sorpresa y gratitud. A veces las palabras más sencillas pueden tener el impacto más grande. Y cuando esas palabras vienen de alguien a quien uno quiere, o con quien se tiene una conexión especial, el efecto se multiplica. Es ese momento en el que te das cuenta de que la otra persona te ve de una manera única, te comprende de una forma que nadie más lo hace. Los fans, como siempre, han estado analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Qué significó ese comentario? ¿Qué pensó Kerem en ese instante? ¿Fue una confirmación de sus propios sentimientos o inseguridades? ¿Reforzó el vínculo entre ellos? Es fascinante cómo la audiencia se involucra y busca significado en cada detalle de la vida de sus ídolos. Para entender mejor el posible impacto, debemos recordar que ambos, Ande y Kerem, han tenido sus propias trayectorias, sus propios desafíos en la industria del entretenimiento. Han sido objeto de mucha atención mediática, tanto positiva como negativa. En ese contexto, recibir una validación o una apreciación tan sincera y profunda de alguien cercano, alguien que comparte esa experiencia contigo, puede ser increíblemente poderoso. Pensemos en lo que podría haber dicho Ande. Tal vez se refirió a la perseverancia de Kerem, a su dedicación a su arte, a su capacidad para enfrentar la adversidad con una sonrisa. O quizás, de una manera más sutil, habló de su nobleza de espíritu, de su bondad inherente, de esa chispa que lo hace tan especial para ella. Si Ande describió a Kerem como alguien que la hace sentir segura, o que la inspira a ser mejor persona,
esas serían declaraciones con un peso emocional inmenso. La forma en que Kerem reaccionó, si fue con asombro, con una sonrisa tímida, o con una mirada de profunda reflexión, es lo que ha alimentado la narrativa. Se dice que quedó visiblemente afectado, y eso, para sus seguidores, es una señal de autenticidad. Demuestra que, a pesar de ser figuras públicas, son seres humanos con emociones reales, capaces de ser conmovidos por las palabras de quienes les importan. Y aquí es donde entra nuestra curiosidad. ¿Qué tipo de descripción podría impactar a alguien como Kerem, que ha logrado tanto y que es admirado por tantas personas? Podría ser algo que él mismo no se reconoce completamente, o algo que da por sentado y que ella, con su perspectiva, se lo recuerda. Tal vez, en un mundo donde a menudo se valora más la apariencia o el éxito externo, Ande destacó una cualidad interna, una virtud que va más allá de lo superficial. Eso, sin duda, tiene el poder de conmover. Otra posibilidad es que la descripción de Ande validara algún sentimiento o pensamiento que Kerem tenía sobre sí mismo, pero que no se atrevía a expresar o que no estaba seguro de si era real. Imaginen la fuerza que da saber que alguien, a quien aprecias, percibe en ti algo que tú mismo valoras profundamente, pero que quizás te ha costado creer. Es importante recordar que aunque tengamos detalles fragmentados y reportes de fans, la verdadera profundidad de ese momento solo la conocen Ande y Kerem. Sin embargo, la forma en que se ha transmitido y la reacción que ha generado en el público nos dan pistas sobre la magnitud de la conexión que existe entre ellos. Es un recordatorio de que en el fondo todos buscamos ser vistos, ser comprendidos y ser valorados por quienes somos realmente, más allá de los personajes que interpretamos o de las etiquetas que nos ponen. Este tipo de anécdotas, aunque parezcan pequeñas, construyen la narrativa de una relación, le dan profundidad y autenticidad. Para los fans, es como ver un pedacito de su vida real, un momento genuino que trasciende la ficción. Y creo que eso es lo que tanto ha gustado, que a pesar de ser estrellas, muestran una faceta humana, vulnerable y conectada. En resumen, lo que hemos estado discutiendo hoy es la poderosa anécdota donde Hande Erçel, al describir a Kerem Bürsin, aparentemente logró impactarlo de manera significativa. Este evento, que ha circulado en redes y ha sido comentado por fans y medios, resalta la profundidad de su conexión y la importancia de las palabras honestas y apreciativas. La reacción de Kerem, descrita como pensativa y conmovida, sugiere que las palabras de Hande tocaron una fibra sensible, validando o revelando aspectos de él que quizás no eran evidentes para el público general. Ha sido un recordatorio fascinante de cómo las interacciones personales, incluso las públicas, pueden tener un impacto emocional profundo y de cómo la audiencia se conecta con la autenticidad y la vulnerabilidad de sus ídolos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por su constante apoyo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la descripción de Hande que pudo haber impactado tanto a Kerem? ¿Qué significó esa reacción para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y reflexiones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.